estimados estudiantes. En el siguiente video vamos a explicar cómo se realiza un ejercicio relacionado con variable continua. Entonces vamos a mirar la guía. Entonces, ¿qué aparece en la guía? Pues aparece que vamos a ver tablas de frecuencia para datos agrupados y no agrupados. ¿Sí? Entonces, lo primero, vamos a ver, pues ya hemos visto lo que eran datos cuantitativos, o sea, cuando vienen en números. Y esos datos cuantitativos pues, pueden ser variables discretas o pueden ser variables continuas. Variable discreta es la que se representa con un número entero, cada número. ¿Sí? Eso ya lo vimos en la que pasada. Y cuando los números bueno, pueden traer decimales, eso sería una variable continua. Entonces, por ejemplo, si nos vamos directamente al ejercicio, sin mirar nada, podríamos mirar que el primer ejercicio, pues, es de variable discreta, ¿sí? Todos vienen con números enteros, ¿sí? Porque son cantidad de visitas. Entonces, usted va a una visita un día o a 2 días, bueno, cantidad de visitantes. O van 5 visitantes o van 8 visitantes, es una cantidad exacta. Pero en el segundo ejercicio dice que se muestra el consumo diario de agua en mililitros de 50 alumnos de una clase. Que ahí está en mililitros, pero eso pues también puede venir en decimal. Es más difícil de medirlo, pero puede venir en decimal. Lo mismo cuando estuviéramos hablando del peso o la estatura de una persona. Cuando también es variable continua, a pesar de que vengan todos los números enteros, como en este segundo caso, en este segundo ejemplo. Como se pueden dar cuenta, la diferencia del primero al segundo ejercicio es que en el primero y en el segundo, pues obviamente hay varios números. Pero en el primero son pocos los números distintos, o sea, es decir, los que son diferentes, pues el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ya, no hay más distintos, o sea, yo puedo sacar de una vez las categorías de una vez y empezar a contar cuántos hay de cada uno. Pero en el segundo ejercicio, a pesar de que todos son números enteros, vienen números todos diferentes, entonces yo no puedo agruparlos, decir, bueno, del 2500 ¿cuánto hay? No, pues no hay ninguno repetido. Del 2071 tampoco hay ninguno repetido. Es decir, cada número se repetirá una o dos veces, entonces usted va a hacer esa tabla, pues le va a salir muy grande. Cada número y en cada frecuencia 1, 1, a mucho 2, de pronto 3 si está de buenas. Entonces le va a salir una tabla gigante y pues, usted no va a poder hacer nada que diga algo significativo. Entonces, cuando son muchos números distintos, a pesar de que sean enteros, se trabaja como una variable continua. Entonces volvemos acá. Entonces, en esa variable continua vamos a sacar unos intervalos y 4 medidas estadísticas. O sea, ya habíamos visto esas medidas, FI, HI, F mayúscula, H mayúscula, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. O sea, eso es lo mismo de la guía anterior, ahí no pasa nada, ahí no hay nada nuevo. Frecuencia absoluta, pues la cantidad de observaciones que hay en cada uno. Frecuencia relativa es ese porcentaje que es, digamos, topar en el número que está en FI, digamos 8, y lo divide en el total, digamos que sean 80. 8 dividido en 80 y lo multiplica por 100. 8 dividido en 80 por 100, eso me da 10%. F mayúscula de frecuencia absoluta acumulada, que es que ir sumando en diagonal, y HI mayúscula de frecuencia relativa acumulada, también ir sumando en diagonal, pero con los porcentajes, con los valores de HI minúscula. Bueno, pero acá lo único distinto es los intervalos, cómo construirlos. Entonces, primero tengo que hacer esas tres operaciones. El rango, el número M y C. ¿El rango qué es? Pues simplemente tomar el más grande, el más pequeño y hacer la resta en ese orden. M es 1 más 3.3 logaritmo de N. Y el C, pues hacer la división de estos dos. Ahí se dan unas aclaraciones. Acá se resta normalito, no pasa nada. En M
se aproxima al entero más cercano. Sí, o sea, más cercano puede ser por encima o por debajo. Eso no pasa nada. Entonces vamos haciendo un ejemplo a la par que se va leyendo. Entonces, por ejemplo, yo tengo estos datos, ¿cierto? Entonces me dice que esos datos son los pesos en libras de 200 estudiantes de la Universidad del Tolima. Y se busca analizar posibles problemas de sobrepeso. Entonces yo necesito saber estadísticamente en qué rangos de peso se encuentran los estudiantes. Bueno, este de calcular la media, la moda, la mediana, eso todavía no lo vamos a ver. Entonces tenemos los datos. Entonces los tenemos acá en Excel. Yo tengo que primero construir ese valor de M. Entonces tengo que encontrar cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. Si yo reviso cuidadosamente los números, pues el más pequeño es 118 y el más grande es 174. Entonces, yo tengo que el rango en este caso es el máximo menos el mínimo. Bueno, pero el máximo era 174 menos, y buscamos el mínimo, 118. Hacemos 174 menos 118, eso me da un total de 56. Bueno, o sea que ya hicimos la primera parte de la guía. Esto. Luego m, dice 1 más 3.3 logaritmo de n. Entonces m es 1 más 3.3 logaritmo de, acá es logaritmo, L o G, no LN, son parecidos pero dan resultados distintos. Y acá en este espacio tengo que poner el total de datos. Pues ¿cuántos datos eran? Pues miremos. Pues son 2, 4, 6, 8, 10 en columna, en filas que diga. Y 2, 4, 6 columnas. No, pues 6 por 10, 60. Son 60 datos. ¿Y para esto qué necesito? Pues necesito una calculadora científica, una que tenga logaritmos. Entonces, busquemos una calculadora que tenga logaritmos. Acá tengo un emulador de calculadora. Entonces 1 más 3.3 logaritmo de 60. Listo. Entonces ahí yo hago en la calculadora, ustedes se están viendo cómo se escribiría en una calculadora Casio. Bueno, le doy igual. Y eso me da 6.86. Volvemos a la guía. Dice se aproxima al entero más cercano. Entero, entero. Bueno, entonces, ¿cuál entero está más cercano a 6.86? ¿El 6 o el 7? No, pues miramos la parte decimal. Cuando la parte decimal se pasa de 0.50, usted aproxima al entero siguiente. Si el número decimal es más pequeño de 0.50, o sea, me hubiera dado un 6.23, por ejemplo, pues se hubiera aproximado a 6. Pero en este caso, como me dio 0.86, pues tengo que aproximar por encima. O sea que ese es 6.86. Entonces yo lo aproximo a 7. Este es el valor de m que vamos a usar. Y ahora
yo tengo el valor de C. ¿Cómo hallaba el valor de C? Pues lo hicimos. Pues el rango dividido en M. El rango, que sería dividido en 7. Pues tenemos acá la calculadora. Entonces 56 dividido en 7, pues ya sabemos que nos va a dar 8. Y ese va a ser el ancho de nuestro intervalo. Ahora, ¿qué hago? Pues miremos la guía. La guía está todo. Bueno, dice, ya podemos construir los intervalos. Ya casi. O sea, ya tenemos las herramientas para hacerlo. Solamente falta empezar a hacer el proceso. Entonces empezamos por el dato mínimo. Y a ese dato mínimo siempre le vamos sumando el valor de C. ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos al último dato. Entonces empecemos. Entonces, los intervalos siempre vienen de esta forma. Cerrado en el primero y abierto en el segundo. Son intervalos. Entonces, el mínimo es 118. Acá puedo poner coma, una rayita. ¿Cómo se maneja en el video? Con una raya. ¿Sí? Para separar. Eso no es que se estén restando, no. Es una raya que separa, un guión. Y entonces en el siguiente, 118, le voy sumando el ancho. Siempre es el ancho. Pues eso me va a dar 126. Eso me da el primer intervalo. Listo. El segundo intervalo, empiezo otra vez en 126, en el último número que me dio, y vuelvo y le sumo 8. 134. Lo mismo para el siguiente, 134. Y ya daría 142. Ahí van 3. Mire que en la M me dice que son 7, me faltan 4. Siguiente es de 150. Siguiente pues de 150 a 158. El siguiente 158 a 166. Y el último, que son 7 intervalos, va de 166 a 174. Mire que ya alcanzamos el último intervalo. Entonces, ¿qué va a pasar? Habíamos dicho de que iban cerrados y abiertos, acá en forma de corchete, acá en paréntesis. Pero en el último intervalo, sí lo vamos a cerrar, porque pues, de ahí no va a pasar. Ese es el número más grande que va a dar. Eso es solamente para el último intervalo. Entonces ya tengo los intervalos. Bueno, entonces en el caso de que tuviera tocado aproximar, pues sí toca leer la guía. Ahí. Con ese ejemplo, no. Bueno, pero de esos intervalos, ¿para qué? O sea, ¿para qué sirven? Pues sencillo, como yo tengo que armar intervalos, clasificar los datos de una forma más pequeña, pues ¿qué vamos a hacer? Yo voy a mirar número por número y lo voy a mirar en estos intervalos. Entonces ya con esos intervalos puedo crear la tabla. La tabla quedaría de esta forma. ¿Sí? Pues después de escribirla bien bonita y todo, quedaría de esta forma. Acá las mismas frecuencias que ya conocemos. Después de que yo ya tenga los valores de f sub i, yo ya puedo arrancar con lo mismo que se vio en la primera guía. Es la misma cosa, funciona igual. Acá el único problema es que yo todavía no tengo los valores de f sub i. Entonces para eso se hace todo este proceso. Entonces, yo tengo que empezar a mirar. Entonces yo ¿qué hice? Yo pongo todos estos números, los escribí acá en forma vertical, ¿cierto? Pues ustedes mismos ahí en la guía pueden escribir ahí pequeñito al lado del número para irlos clasificando. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa primero esto?
¿qué significa un intervalo? Digamos uno en particular, decimos 150 a 158. Pues eso sencillamente significa que todos los números que estén acá, entonces esos números van a ser más grandes o iguales que 150, pero al mismo tiempo tienen que ser más pequeños que 158. O sea, los números tienen que estar en medio, entre 150 y 158. Pueden llegar a ser iguales a 150, pero no pueden ser iguales a 158, más pequeños. O sea, entre ellos dos, pero puede ser igual al primer borde. Bueno, ¿cómo así? Expliquémoslo mejor. Pues miremos, 155. Bueno, expliquemos estos primero que están cerquita de la tabla. Por ejemplo, este, 118, ¿en cuál intervalo está? Ah, pues si yo miro acá, está entre 118 y 126. Y recordemos que entre los dos bordes, él puede escoger el primero, puede ser igual al primero. Sé que yo acá le puedo escribir un número 1 pequeño. 1. O acá en la misma tabla, le pueden escribir ahí pequeño al 118 un 1 ahí con un círculo para saber de qué pertenece al primer intervalo. Listo, entonces miremos el 129. El 129 estaría en este segundo intervalo, entre 126 y 134, está en medio de los dos. Este sería del segundo intervalo. El 125, pues otra vez está en el primer intervalo. 148, ese ya está acá en el primero, segundo, tercero, cuarto intervalo, está entre 142 y 150. 129 está en el segundo intervalo, está entre 126 y 134. 131 alcanza a estar en el segundo intervalo. 141 está en el tercer intervalo, está entre 134 y 142. El 160 está en el 2, 4, 6, en el sexto intervalo. El 140 está en el tercer intervalo. Bueno, ese proceso de mirar cada número en cuál intervalo está, tienen que hacerlo con todos los 60 números. Después de que hagan todo eso, de mirar número por número en cuál intervalo está, entonces ustedes ¿qué hacen? Pues cuentan cuántos hay. Entonces ustedes miran, bueno, del 1 cuántos hay. Supongamos que solamente fueran estos que yo hice. Pues del 1 hay 1, 2, 2. Entonces acá hubieran puesto 2. Del 2 ¿cuántos hay? 1, 2, 3. Entonces acá hubieran puesto 3. Del 3 ¿cuántos hay? Hay 2. ¿Sí? Contar cuántos hay de cada intervalo y luego poner esa información acá. Yo ya hice previamente, pues cuántos habían de cada intervalo en este ejemplo. En este ejemplo, después de hacer todo el proceso, pues que no lo vamos a hacer en el video porque nos demoraremos mucho. Entonces, en este hay 6, acá hay 14, 7, 10, 5 y 9. 6, 14, acá me equivoqué, este es 9, 7, 10, 5 y 9. Ese sería el total. Bueno, luego se hace pues todo el proceso de acá. Entonces, hagamos unos cuantos para saber cuánto daría. Entonces, por ejemplo, digamos este de acá. Bueno, acá tenemos que verificar que la suma de todos esos datos
tiene que dar 60. Y efectivamente, dio 60. Si por alguna razón misteriosa ustedes sumaron y no le dio 60, pues sencillamente lo tiene mal, tiene que volver a hacerlo, tiene que volver a verificar en qué lugar se equivocó, pero tiene que darle 60. Luego empiezo a hacer la tabla, pues como hemos visto en clase. 6 dividido en 60 por 100, acá me da 10, ya sabemos que eso es porcentaje. Acá, ya sabemos, bueno, hagamos primero la de H, que es 14 dividido en 60 por 100. Acá me daría 16,67. No, ahí da 23. 23,33. Acá me daría 15. Bien, hagamos esas tres nomás. En la siguiente recordemos que el 6 vuelve otra vez, este es el vuelve a escribir acá, luego sumo en diagonal con el 14, la suma daría 20, y luego le sumo el 9, daría 29, hace la tabla 6. Lo mismo acá, este 10 de la frecuencia relativa lo vuelvo y lo escribo acá, luego el 10 lo sumo con el 23, eso me daría 33,33. Y a ese 33,33 le sumo en diagonal el 15. Eso me daría 48,33. O sea, el mismo proceso que se explicó previamente para variable discreta, para hacer la tabla, se hace acá. A partir de que usted ya tenga la CFI, de ahí para allá es lo mismo. Al hacer la tabla, pues no es necesario. Entonces, supongamos que pues, yo ya hice previamente la gráfica. Antes la gráfica me tiene que quedar de esta forma. Entonces, la gráfica acá, las barras ya diferentes ya no van a ir separadas como hemos visto en variable discreta, sino que tienen que ir pegadas. ¿Por qué pegadas? Pues porque como son intervalos, donde termina un intervalo empieza otro, entonces todas las barras van a ir pegadas. Los bordes, pues es de donde hasta donde va el intervalo, acaba de 118 a 126, de 126 a 134, bueno, y el último es 174, ¿cierto? Los nombres de los ejes. Yo tengo que decir de qué estoy hablando. No es poner una gráfica ahí muda y no le pongo nada en los bordes. No, toca explicarlo, ponerle un título, hacer algo. Acá pues estamos hablando en el eje X de peso de los estudiantes en libras. Me falta escribirle que eran libras. Y en el eje vertical pues tiene que ir de lo que estamos hablando, pues cantidad de estudiantes. Si me ponen una gráfica sin bordes, pues eso no dice nada, se baja puntaje. Tiene que ir de esta forma. Y pues así mismo se hacen las otras tres gráficas. ¿Sí? Es una gráfica por cada frecuencia. Bueno, entonces supongamos que usted ya hizo la tabla. Supongamos que esta tabla ya está. Supongamos que ya hizo las 4 gráficas. Ahora, ¿qué sigue? Pues las conclusiones. Entonces, vamos a hacer las conclusiones, digamos, de acá de estos. Supongamos que yo hacer la conclusión de este 6, de este 33, de este 29 y digamos que, bueno, hagamos la conclusión de este mejor. Y de este. Y esas conclusiones. Entonces, primero, para ver las conclusiones, pues toca mirar de qué estamos hablando. Ah, no, es que hay 10 del 26 y ya, acaba la conclusión. No. Pues tiene que escribir y redactar de forma coherente, pues de qué está hablando. Usted no puede escribir, hay 5 del 0, hay 4 del 2 y ya, acabé, me fui. No. Tiene que escribir coherentemente de qué estamos hablando. Entonces, para eso tiene que mirar, pues, de qué está diciendo el problema. Dice, de acuerdo con los pesos en libras de 200 estudiantes, bueno, acá el enunciado debería ser 60 estudiantes.
de la Universidad del Tolima, se busca analizar posibles problemas de sobrepeso, o sea, que lo que estamos hablando es el peso de estudiantes, eso tiene que estar reflejado en la redacción. Listo. Pues como yo ya escogí de quién, entonces de esta frecuencia absoluta es una conclusión de cada frecuencia, no es hacer todas las conclusiones de FI, todas las conclusiones de H, no, es una solamente, por eso yo escogí acá una de cada uno. Entonces, por ejemplo, del 7, ¿qué significa G7? Pues 7 estudiantes, ¿cierto? Y esos 7 estudiantes, ¿qué puedo decir? Ah, pues esos 7 estudiantes presentan un peso en libras que está o se encuentra entre 142 y 150. O sea que podríamos escribirlo acá. 7 de los 60 estudiantes analizados presentan un peso entre 142 y 150 libras. Es solo lo que tenemos hasta ahí. No sabemos si eso es bueno o es malo, no sabemos si eso influye, no sabemos. Hasta ahí solamente es describir lo que tenemos. Ya otra rama de la estadística más avanzada, que es la estadística inferencial, sí nos permite hacer conclusiones o deducciones. Por el momento simplemente es describir lo que tenemos y ya. Entonces, esa sería una conclusión de ese 7, porque eso es pues, básicamente toda la información que tenemos. Del 10, el 10%. El 10% de los estudiantes analizados. Acá no hay necesidad de que le ponga el total, ¿no? El 10% del 60%, no, porque es que ya sabemos el 10% a qué refiere, ¿sí? Es una operación matemática sobre el total de los 60. Aunque usted diga solamente el 10%, ya basta. El 10% de los estudiantes analizados presentan un peso que podemos agregarle más redacción si quieren, que varía entre, y miramos la tabla. Ah, pues ese peso varía entre 118 y 126. Bueno, ahí ya van dos. El 29. Ah, pero es que hay que tener cuidado. 29 es de una frecuencia absoluta acumulada. O sea que ese 29, ¿de dónde surgió? Ese 29 surgió de sumar las frecuencias 9, 14 y 6. ¿Sí? La suma de esos tres me tiene que dar 29. O sea que la suma de esos tres pues tiene que incluir todos estos pesos. Pero es que yo no puedo, o sea, no es coherente que yo diga una conclusión, no, presento un peso entre 118 y 126, 126, 134, 134 y 142. Pues no hay necesidad de nombrarlos todos. ¿Por qué? Pues porque son números, los números están ordenados. Si yo lo que quiero decir es que ese 129 recolecta los pesos, los pesos de los estudiantes del 6, del 14 y del 9, pues lo único que tengo que decir es el primero y el último, ¿cierto? O sea, del 118 hasta el 142, que serían los bordes que se tendrían en cuenta. Entonces ahí hay que tener cuidado con ese detalle. Ya no sería el intervalo en el cual se encuentra, sino el borde que va. Siempre va desde 118 en las acumuladas hasta el último borde, el borde derecho del intervalo que estamos hablando. O sea, en este caso desde 118 hasta 142. Y mire que la redacción es muy semejante a la primera. Entonces acá yo puedo hacer copy-pegue. Pero entonces hay que arreglarlo adecuadamente. Ya no serían 7, sino 29. 29 de los 60 estudiantes analizados presentan un peso entre 118 y 142. Entonces ya estaría diciendo, ahí ya estaría dando referencia que es acumulado, porque yo estoy acumulando varios intervalos en una sola conclusión. Y en el último, digamos que vamos a hacer la de 33.33, eso iba desde 118 hasta 134.
El 33,33% de los estudiantes analizados presentan un peso que varía entre 118 y 134 libras. Y listo. Eso sería como lo principal para tener en cuenta a la hora de pues, realizar el primer ejercicio. Bueno, de hecho es el segundo ejercicio. ¿Sí? Hacer la tabla, ya lo expliqué. Hacer las gráficas. Dice una gráfica de cada frecuencia, se sobreentiende que son 4 gráficas, 4. Y realizar una conclusión de cada frecuencia también, ya lo expliqué, pero se sobreentiende que son 4 conclusiones, una de cada conclusión, una de frecuencia absoluta, una de frecuencia relativa, una de frecuencia absoluta acumulada y una de frecuencia relativa acumulada. Entonces yo creo que hasta ahí ya pueden ir haciendo el segundo ejercicio. En un próximo video explicaré lo referente al primer ejercicio. Bueno, espero que haya quedado claro, que hayan entendido y que les haya gustado. Hasta luego y nos vemos en una próxima ocasión.